Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de ahora vamos a analizar ya circuitos propiamente aplicando los conceptos vistos en este tercer periodo. Como lo habíamos mencionado, aquí usted puede aplicar ley de Ohm, divisor de voltaje, divisor de corriente, la ley de Kirchhoff, el análisis de circuito, serie y en paralelo. Esos conceptos tienen que tenerlos bien claros, porque aquí lo vamos a ver, el concepto de potencia de igual forma. Esas son las herramientas que vamos a utilizar para analizar ya circuitos. Como pueden notar, en este circuito me piden encontrar el voltaje en esta resistencia. Tenemos un circuito con fuentes tanto dependientes como independientes, y es un circuito propiamente resistivo. Como pueden ver, tenemos una fuente de voltaje independiente de 12 voltios, una resistencia de 2 ohmios, una resistencia de 4 ohmios. Hay un voltaje aplicado a esta resistencia que se llama B1. Este circuito de acá está cortado, aquí no tiene nada, nada lo une. Así es el diseño de este circuito. Tenemos una fuente de corriente, miren, dependiente, que la dirección de la corriente es hacia abajo y tiene un valor de V1 entre 3, que significa que si encontramos este voltaje, entonces ya determinamos el valor de esa corriente en amperios. Ojo, las unidades siempre van a ser amperios porque es una fuente de corriente, independientemente el valor dependiente que tengamos ahí. Resistencia 18 ohmios, resistencia de 6 ohmios. Y ese es el circuito que vamos a analizar el día de ahora, al igual con otro circuito que también lo vamos a analizar después de finalizado esto. Entonces, lo que tenemos que hacer para ello es tener cuidado en los parámetros que nos piden. Si me están pidiendo este voltaje por el tipo de conexión de estas dos resistencias, yo sé que este voltaje es este mismo voltaje, pero yo no conozco el voltaje de esta fuente, y más que es una fuente de corriente, entonces descarto ese análisis como para decir que lo voy a encontrar. No podría. Entonces lo que sí podría hacer es determinar la corriente en esta resistencia para aplicar ley de Ohm y luego encontrar el voltaje. Fíjense, yo les sugiero que para este análisis de circuitos váyanse primero a lo más fácil. En ese caso, lo más fácil es aplicar primero ley de Ohm. Si no puedo determinar el parámetro que me está pidiendo el circuito, entonces ya me voy a las otras herramientas, a divisores de corriente o de voltaje o leyes de Kirchhoff. Si me piden encontrar voltaje, entonces aplico ley de Ohm como primer punto. Luego puedo aplicar un divisor de voltaje siempre y cuando tenga dos resistencias en serie o un LVK. Entonces veamos qué es lo que puedo aplicar aquí y qué no me conviene. Miren, el LVK aquí no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque es un circuito, esta parte del circuito está en paralelo, entonces no me sirve aplicar el LVK porque este voltaje va a ser el mismo en esos tres elementos. Descarto ya un método de análisis. Divisor de voltaje, tampoco, miren, lo descarto fácilmente, porque para aplicarlo necesito tener dos resistencias en serie, entonces ya eliminé dos posibilidades de análisis. Y eso me conviene. ¿Por qué? Porque ya vengo y digo, puedo aplicar nada más lo que es ley de Ohm, divisor de corriente o LSK. Interesante. Pero yo sé que el LSK y el divisor de corriente me sirve para encontrar corrientes. Para eso me sirve específicamente. Entonces tengo que tener cuidado en ese análisis. Pero bueno, si es así, entonces aplicando
ley de Ohm acá. Esta es la verdadera dirección de la corriente y yo necesito encontrar esa corriente y luego aplicar ley de Ohm. Pero, fíjense bien, tengo, miren, dos resistencias en paralelo. Tengo dos herramientas que me sirven para encontrar corriente: LSK y divisor de corriente. Pero el divisor de corriente se aplica para dos resistencias, miren, en paralelo, y que una corriente llegue o suministre o alimente, mejor dicho, esas dos resistencias. ¿Cuál es la corriente en ese caso? Es esta, la corriente de la fuente. Tengo las dos resistencias en paralelo. La dirección de esa corriente es en este sentido. Esa es la única diferencia. El concepto me dice una corriente que suministre a dos resistencias en paralelo. No lo puedo aplicar aquí. Claro que puedo aplicar acá el divisor de corriente. Lo que sucede es que en este caso la corriente está saliendo. ¿En qué va a variar? En el signo nada más. Es lo único. Pero lo puedo aplicar. Porque el valor de esta corriente es B1 entre 3. Significa que si encuentro B1, aquí lo tengo, entonces ya aplico el divisor de corriente. Y encuentro y luego aplico ley de Ohm. Eso es lo que tenemos que visualizar en los circuitos, pero eso con la práctica lo va a lograr. Entonces, estoy consciente que primero necesito B1. Bueno, pero ¿cómo voy a encontrar B1? Dos resistencias, miren, en serie. No tengo la corriente que llega a esta resistencia, la que suministra la fuente, no la tengo. Porque si la tuviera, fácilmente aplico ley de Ohm y encuentro B1. Descarto ley de Ohm. Pero si puedo hacer un divisor de voltaje. El LVK no me sirve. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas de voltaje. Si hago un LVK en esta trayectoria, solamente tengo este voltaje y estos dos no los tengo. Tampoco me sirve. El que sí me sirve es el divisor de voltaje. El LVK no. Entonces, defino por divisor de voltaje puntos. B1, ¿a qué va a ser igual? Por divisor de voltaje. El voltaje que alimenta estas dos resistencias en serie es 12 voltios. Entonces sería 12 voltios por el valor de quién? De la resistencia donde quiero encontrar el voltaje, que sería 4 ohmios, entre la suma de las dos resistencias, 2 ohmios más 4 ohmios. ¿Estamos? De ese modo puedo aplicar perfectamente bien el divisor de voltaje. Acá solamente hago la operación, sería 12 por 4. Vamos a poner acá, lo vamos a hacer por pasos. B1 igual 48 entre 6. Y eso me da como resultado 8 voltios. Significa que esta corriente vale 8 tercios. Eso es lo que vale esa corriente. 8 tercios. Y ahora sí, ya me voy al circuito, a esta parte del circuito. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aplicar, como les decía, el divisor de corriente. Entonces vengo y por divisor de corriente vamos acá en este nodo, dos resistencias en paralelo y ¿a qué es igual? Al valor de la resistencia, bueno, al valor de la corriente, pero en este caso, esta corriente, como está saliendo, que es la que alimenta estas dos resistencias, en el caso, le pongo el valor negativo, sería menos B1, bueno, puedo sustituir de un solo, menos 8
tercios, le pongo paréntesis, por el valor de la otra resistencia, ojo, sería 18 ohmios, entre la sumatoria de las dos resistencias, 18 ohmios más 6 ohmios. Ahí vayan haciéndolo en su casa. Es importante que tengan a la mano la calculadora para que también ustedes vayan practicando y haciendo el análisis. Pero miren, 8 entre 8 tercios, ¿verdad? Por 18 entre 24. 18 más 6 son 24. Eso me da como resultado una corriente de menos 2 amperios. Ese es el valor de la corriente. ¿Qué significa? ¿Sí? Ahora solamente aplico ley de Ohm. Miren, hay que definir todo análisis que usted vaya haciendo. Ahora va a ser ley de Ohm en esta resistencia. Entonces, por ley de Ohm, B es igual a I por 6 ohmios. Y esto es igual a menos 2 amperios por 6 ohmios. B es igual, fácil, a menos 12 voltios. Y esta sería la respuesta en este caso. Entonces, ¿qué significa? Que en realidad, lo que es esta polaridad no es la verdadera, sino que es invertida. Eso me da como significado el signo menos, lo que habíamos analizado anteriormente y habíamos dicho que un valor de voltaje negativo, cambio de polaridad en el voltaje, y una corriente negativa, cambio de dirección en la corriente. Aquí dirección contraria, pero la tomé en ese caso negativa, por eso acá lo pusimos. ¿Por qué? Porque aplicamos el divisor de corriente asumiendo que iba entrando, pero como va en esta dirección, entonces es negativo. Significa que en realidad la polaridad de esta resistencia es más menos. Miren, esta es la dirección real. Los pasos usted los va a definir de acuerdo al análisis y al camino que usted considere más conveniente. Esa es la ventaja de hacer estos y analizar estos circuitos. Espero que haya quedado claro este ejercicio.